momentito. Les comparto mi pantalla. Ahí estamos. Vamos por acá. Y hacemos esto. Y compartimos. Muy bien. Ok. Entonces todos ya deben estar viendo mi pantalla, ¿correcto? Lo que vamos a hacer hoy día. Ok. Lo que vamos a hacer hoy día es introducir conceptos básicos que necesitamos dominar a la hora de trasladar nuestro pensamiento a programación. Hasta el momento, todo lo que hemos hecho, fíjense, me permite ya tenemos bastante avance para decir que podemos organizar cerebro, pero ahora lo que tenemos que hacer es que esa organización de cerebro que hemos manejado hasta la anterior clase, podamos llevarlo a alguna codificación de tal manera que la computadora pueda entender, ¿ya? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? A través de un programa. Entonces, jamás olviden que para resolver un problema, lo primero que tienes que hacer es pensar y pensar, ¿de acuerdo? Pensar para entender el problema, pensar en alternativas de solución o una solución, planear de manera sistemática esa solución. Una vez que tú tienes eso, tu plan para resolver, entonces recién ponte a escribir código. Es la sugerencia que te hacen dentro de lo que es programación. ¿De acuerdo? Si no te vas a empezar a complicar demasiado. Eso es mientras inicias, ¿no? Y a medida que vas practicando, va a haber problemas sencillos que tú los vas a hacer probablemente directamente en programación. Pero luego siempre bueno, primero pensar, estructurar, aunque sea a mano alzada, una alternativa de solución a tu problema. Y luego entrar a la programación. Bien. Como les comentaba, lo que vamos a ver hoy día son los principios básicos de la programación, que tiene que ver, que está cerradamente y íntimamente relacionada con esta fase que nosotros habíamos identificado en el proceso de hacer un programa. Ya hemos visto el análisis, cómo se analiza un problema, y hemos visto cómo se diseña una alternativa de solución sobre la base del análisis que hemos hecho. Ahora lo que nos toca es poner a prueba nuestro plan. ¿De acuerdo? Ya hemos esquematizado. Ahora empezaremos a implementar y poner a prueba nuestro plancito que hemos diseñado en las anteriores etapas. La implementación, a su vez, les comentaba, consta de 3 fases, ¿no? De la edición de tu programa, de la compilación del programa y de la ejecución de tu programa, ¿ya? Para probar que esto está funcionando bien. Ustedes, cuando han visto los lenguajes de programación en ese documentito que les había dejado, hace referencia a ese documento a 2 procesos muy importantes que se utilizan a la hora de hablar de programación. Y uno de ellos son los interpretadores y otros son los compiladores. Incluso te hace analogías, ¿no? De cómo se tiene que entender estos procesos automatizados que permiten a un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel llevar, ¿no? A otro programa que la máquina, entre comillas, entienda. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen esos programitas. Es por eso que aquí yo ya voy a utilizar con mayor libertad este término, ¿no? Cuando nosotros editamos, vamos a escribir nuestro plan de solución en un lenguaje de programación de alto nivel, usualmente, ¿no? En nuestras generaciones. Y esto que vamos a escribir se llama código fuente, ¿ya? Y este código fuente lo pueden entender los programadores. Basta que sepas algunas reglas básicas de lo que es programación, vas a poder entender de manera muy
adecuada un código fuente escrito por otro programador. ¿Ya? Sin embargo, este código, así tal como está escrito, pues la máquina no la entiende, entre comillas, ¿ya? Para ello, nosotros necesitamos utilizar otros softwares que me permitan traducir mi código fuente, que el programador entiende, a un código que la máquina entienda, y ese código es lo que la máquina ejecuta. ¿De acuerdo? Entonces, entre lo que editamos, escribimos nuestro programa hasta el momento en que nosotros podemos utilizarlo, probarlo, pues tenemos que hacer esta fase de compilación. Nos vamos a entretener entonces en esta fase el día de hoy. Pero para poder implementar necesitamos conocer algunos conceptos básicos que van a estar relacionados, fíjense, con todo lo que hemos hecho en las dos anteriores fases. A ver, vamos a hacer un recorrido bien rapidito, ¿no? Cuando habíamos hecho el análisis, fíjense, todo lo que hemos hecho en análisis y diseño, en la implementación, va a tener harta semántica, ¿ya? Cuando hemos analizado, por ejemplo, y hemos preguntado, ¿qué me están pidiendo hacer? ¿Correcto? Nosotros decíamos calcular el área conjunta de esos 3 cuadrados, por ejemplo, ¿no? En este caso, fíjense, para la hora de implementación, incluso para la hora de desarrollar un plan para el diseño, ¿por qué es importante responder a esta pregunta? Porque nosotros podemos identificar una acción que me están pidiendo hacer para resolver el problema, y de ahí nosotros vamos a sacar un nombre, ¿ya? Entonces, a este qué hacer le vamos a dar un nombre que usualmente, fíjense, tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos descrito, ¿no? Calcular el área conjunta de los 3 cuadrados. Lo que nosotros vamos a hacer es solamente nominar, digamos, a lo que yo quiero hacer con un nombre que sea lo suficientemente significativo, como por ejemplo calcular el área, ¿ya? Esto, lo que hemos hecho en análisis, fíjense, me va a servir para implementación. Y de hecho, esto ya me ha servido para la fase de diseño, ¿ya? Siempre recuerden que el hacer siempre identifica una responsabilidad funcional. Siempre suele identificar acción, ¿ya? Y la nominación que nosotros le vamos a dar va a ser en ese mismo sentido. Fíjense, calcular área. Y el nombre debería ser significativo. ¿Ya? Y siempre suele estar en verbo infinitivo, ¿no? Calcular área, preguntar, obtener, definir, suele ser así, los nombres de estas responsabilidades que en la fase de análisis ya habíamos pensado, pero no lo habíamos pensado en términos de nominación, sino lo habíamos pensado en términos de como párrafo, ¿no? ¿Ve qué me piden hacer? Calcular el área compartida de los 3 cuadrados o conjunta de los 3 cuadrados. ¿Qué otra pregunta respondíamos en el análisis? ¿Quién es el responsable de hacerlo? Y nosotros habíamos asignado por el momento el nombre genérico robot, por el momento, ¿cierto? Porque estamos entendiendo que lo que nosotros pensamos lo debería ejecutar un ente no inteligente, pero que sí entiende, entre comillas nuevamente, un conjunto de mandatos, ya que tienen que ver mucho con lo que es la matemática. Entonces, en este caso, cuando nosotros preguntamos quién lo hace, estamos identificando un tipo, un ente que es el responsable de hacer esta responsabilidad funcional. Y siempre solemos darle un nombre, ¿ya? Entonces el nombre va a ser un nombre común, robot, y siempre va a estar en singular, no es robots, es robot, ¿de acuerdo? Por ejemplo, robot, verificador, buen nombre de un ente ejecutor. ¿Qué no es buen nombre de un ente ejecutor? Buscar, calcular, porque estos son verbos infinitivos. Estos identifican acción, en cambio, estos identifican entes que pueden tener responsabilidades. ¿Ya? Eso hemos hecho en el análisis. ¿Qué hemos hecho cuando decíamos qué resultado espero? ¿Qué datos me dan? Y esto nos hemos ayudado también con el entendimiento de la matemática. ¿Qué tendemos a hacer cuando hacemos el análisis? Tendemos a utilizar nominación para representar el dato. ¿Y cómo lo hemos manejado eso? Con nuestro conocimiento de las matemáticas y el principio de variable, ¿no? En matemáticas nosotros a partir de álgebra más o menos empezamos a introducir este concepto de variable para denotar algún valor que queremos calcular o que representa algo, ¿de acuerdo? Independientemente del
dato preciso que represente. Esto siempre hemos hecho. Y la tendencia, fíjense, cuando analizas un problema, es que siempre sea así, ¿no? Que tú digas, a ver, yo voy a recibir, mis datos son 3 lados, no deberías decir 3, 4, 5, no. ¿Qué cosas son? 3 lados, ¿ya? ¿Y qué resultado voy a obtener? No me deberías decir, el resultado es 21.5, no. El resultado que quiero obtener es el área, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tratar siempre de usar cuando hacemos el análisis, que me ayuda muchísimo luego a estructurar pensamiento y luego a programar, es en vez de utilizar valores, utilizar variables, ¿no? Que representan al dato. Y para nosotros poder utilizar de manera interesante, no ambigua, vamos a tratar de darle una nominación que también sea autoexplicativo y que se genere, que se constituye en una identidad de la variable. Indirectamente, si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes dicen, ¿no ve? Voy a recibir como datos el lado 1. Entonces, tú, porque eres inteligente y has leído el problema, ese lado 1 lo estás asociando con la representación de algún dato, ¿cierto? Y ese dato siempre va a pertenecer a algún tipo de dato. ¿Qué es el tipo de dato en este sentido? El tipo de dato te establece el conjunto de valores válidos que se supone ese nombre representa. Enteros positivos, reales positivos, cosas así. Eso también es bien importante a la hora de hacer nuestro pensamiento y lo hemos trabajado en nuestro caso como las restricciones, ¿no ve? Cuando hablábamos de restricciones hablábamos, el lado tiene que ser un entero positivo, cosas así, ¿ya? Y siempre cuando nosotros utilizamos qué resultado, qué datos, es verdad que nosotros estamos pensando en datos, pero no en datos específicos, sino estamos pensando que este nombre representativo en algún momento va a hacer referencia a algún valor, ya sea definido como por ejemplo lado 1 si es un dato que me dan, o el área si es un dato que yo estoy buscando. ¿De acuerdo? Entonces, los procesos, cuando yo hago la pregunta de los procesos, eso también es bien importante. ¿Por qué? Porque te permite revivir, digamos, o buscar en tu cerebro qué es lo que tú haces tan rápido, pero que si tú quieres enseñar a un ente no animado, pues tienes que decir, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Es tomar conciencia de los procesos intelectuales que tu cerebro hace para hacer alguna cosa, ¿ya? Eso es bien importante. Tienes que tener la conciencia de qué procesos tu cerebro hace para que esto se pueda traducir de tal manera que algo que no es inteligente pueda trabajar o pueda parecer un ente inteligente. ¿Ya? Las restricciones del problema era lo que les decíamos, ¿no? Las restricciones del problema son también bien interesantes porque te va a permitir limitar, ¿de acuerdo? Tu problema. No es lo mismo decir, bueno, a ver, si dices, no quiero sumar 2 números, no es lo mismo sumar 2 números de 4 cifras que sumar 2 números de 100 cifras. ¿Ya? Si bien es cierto el mecanismo algorítmico de resolución es el mismo, pues nosotros tenemos que entender que cuando vamos a utilizar computadora para que resuelva los problemas, este artefacto que nosotros utilizamos como nuestro instrumento es un artefacto que tiene recursos limitados. Entonces, en la computadora para nada es lo mismo sumar 2 números que tengan 10 cifras a sumar 2 números que tengan 100 cifras. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos restricciones, es deseable que inclusive si se pudiera, en tu problema, aparte de decir que el lado es un entero positivo, tú puedas decir, ¿no? ¿Entre qué rangos de valores ese lado va a estar? Eso sería deseable, digamos. Pero a veces no lo ponemos, pero entendemos que ese valor entero positivo que yo digo está siempre restringido por la capacidad que tiene mi computadora. ¿Se entiende? Entonces, mi computadora no podemos pensar que cualquier número de cualquier cantidad de cifras yo lo voy a poder representar en un valor entero. Eso no es tan así. Y esas clases de cositas hay que aprender a la hora de intentar programar. Obviamente los lenguajes de programación tienen esto bien definido.
ya en sus manuales de referencia, te van a decir, ¿no? Qué rangos de valores te permite almacenar qué tipo de dato, pero eso también es muy importante distinguir o tener conciencia cuando estás analizando a través de las restricciones, ¿ya? Luego, una vez que hemos definido esto, habíamos hecho un bosquejo general de alguna solución y ahí terminaba mi fase de análisis y luego habíamos ido al diseño del plan. Y aquí, ese bosquejo que tú habías agarrado, pues deberías definirlo en un conjunto de pasos que son no ambiguos, que me permiten resolver la tarea que estoy queriendo resolver, ¿ya? Este bosquejo, este enfoque que has hecho análisis, digamos, en tu fase de análisis, nos hemos dado cuenta que nosotros necesitamos escribirlo, ¿ya? Enumerarlo en un procedimiento general no ambiguo para resolver ese problema. ¿Y qué hemos hecho para hacer el plan? Recuerdan, para calcular el área de esos 3 cuadrados de manera conjunta, nos hemos apoyado bastante en las matemáticas. ¿Por qué? Porque las matemáticas es un lenguaje que los seres humanos manejamos con relativa propiedad desde pequeños, ¿ya? Y ustedes tienen que entender que las matemáticas prácticamente son lenguajes artificiales que me permiten representar conocimiento, información. ¿Qué es lo interesante de las matemáticas? Como les decía, es que ustedes ya las conocen en la mayoría de su notación, pero también desde el punto de vista de nuestro interés como programadores y para enseñar programación, nos interesa mucho el uso de las matemáticas porque es un lenguaje artificial, acotado, no ambiguo, ¿ya? Y eso me permite y obliga, digamos, al programador a describir su razonamiento sobre la base de cosas muy sencillas que ya hemos visto la anterior semana. ¿Qué hay que saber cuando tú haces un plan o cuando tú sistematizas ya de veras un plan de solución? Es que existe una secuencia, ¿cierto? Lógica entre las cosas que tú has determinado hacer en este tu plan. Eso es muy importante. Y tienes que darte cuenta que todas las acciones o pasos que tú defines en este tu plan de solución tienen la misión de transformar algo, de conseguir nueva información o de transformar otra información que ya tienes o hacer algo que te permita cambiar tu escenario inicial buscando tu escenario final para resolver el problema, ¿no? Buscando tu objetivo final. Yo quiero calcular el área conjunta de los 3 cuadrados, entonces voy a ir modificando, usando la información, generando otro, cambiando, fíjense, los escenarios. Al principio solamente tenía la información de los 3 lados, pero después de que he calculado las áreas de los cuadrados, ya he tenido las áreas de los cuadrados, ¿correcto? Entonces mis situaciones van cambiando, mis situaciones se van transformando con la intencionalidad de llegar a objetivo que estoy buscando, que en este caso sería mi resultado, ¿ya? Hasta acá nosotros ya hemos hecho la anterior semana. Una vez que ya tienes tu plancito bien bonito, nominado, donde especificas con claridad qué necesitas como datos de entradas, qué te comprometes a generar como resultado y el conjunto de acciones que necesitas hacer bien ordenaditos, con una lógica. Bueno, hasta ahí, si tú ya lo tienes, entonces ya podrías pasar a implementar tu solución y ver si es que esta tu solución es realizable por una computadora, ¿ya? Porque probablemente en tu mente sí la solución es una solución, pero habría que probar si tu solución es lo suficientemente sistematizada como para poderla transmitir, así le llamaremos ya, a la computadora. Vamos a tener harto cuidado, ¿no? La computadora no es inteligente. Ok, para poder hacer esto, entonces nosotros necesitamos apoyarnos en lenguajes de programación. Como ustedes ya han leído en el documento que les hemos dado a principios de semestre, pues los lenguajes de programación, al igual que todo lenguaje, tienen la misión de comunicar, ¿ya? Y en este caso el lenguaje de programación es un lenguaje escrito. Y particularmente el lenguaje de programación dentro de lo que es la teoría del lenguaje de programación viene a ser, o de lenguajes de comunicación en general,
viene a catalogarse como un lenguaje artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene códigos, ¿de acuerdo? Va a establecer algunas palabras que tienen significancia, digamos, dentro del lenguaje de comunicación, que es nuestro lenguaje de programación. Y siempre los lenguajes, fíjense, independientemente de qué lenguaje estamos hablando, tienen una finalidad y es comunicar. En el caso nuestro, nosotros vamos a utilizar el lenguaje de programación para representar nuestras acciones, para resolver un problema de tal manera que la computadora pueda, entre comillas, entender. Para que eso suceda, tiene que ser preciso, ¿de acuerdo? El lenguaje de programación que vamos a usar. Nuestro lenguaje natural, fíjense, tiene varios accidentes para poder hacer una misma cosa de distintas maneras. La manzana es roja. Oración correcta. Es roja la manzana, ¿cierto? También es una oración correcta. En el caso del lenguaje de programación, estas estructuras sintácticas son un poco más estrictas, ¿ya? Entonces, siempre se debe, cuando tú vas a ir a aprender un lenguaje de programación, lo primero que tienes que ir a ver cuáles son las reglas de buena formación. Cuando se dice que una oración en el lenguaje o una instrucción en el lenguaje está bien escrito. Esas son reglas de formación que se denominan sintaxis. Ya todo lenguaje de programación tiene sintaxis que te dice cuando una oración tiene buena escritura. Y por otro lado, tienes que ir a ver las semánticas operacionales. Esta oración que has escrito bien significa esto, pero no significa, abiertamente y coloquialmente como en el diccionario, no una palabra le das una significancia, no. En este caso, las oraciones que tú escribas en este lenguaje de programación van a tener una significancia operacional. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la computadora encuentre una oración bien escrita, esta oración la computadora la va a interpretar, la va a ejecutar bajo unas reglas bien definidas operacionales. Ya eso se llama semántica del lenguaje. De acuerdo al lenguaje que nosotros vamos a utilizar y más o menos el enfoque que estamos mirando para resolver problemas es imperativo. ¿A qué se refiere imperativo? A que nosotros vamos a representar nuestro pensamiento como un conjunto de instrucciones, ¿ya? Yo instruyo y se hace, ¿de acuerdo? Se instruye, por ejemplo, evalúa expresión y se hace la expresión. Y luego eso lo asigno a una variable y eso se hace. Eso se llama una instrucción, es imperativo. Ordeno y se hace, ordeno y se hace, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se va a hacer? Depende de esta semántica. Ya vamos a ir un poquito explicado cada rato, vamos a hablar de estos dos términos entonces. Sintaxis son las reglas de escribir algo bien en el lenguaje de programación. Y la semántica es eso que has escrito bien, cómo se opera. ¿Ya? Y eso se opera puede ser simple, puede ser más complicado, eso va a depender de qué estructuras estamos utilizando. ¿Ya? En el caso del lenguaje que estamos utilizando para probar que el pensamiento es realizable, este lenguaje de programación que estamos utilizando es estáticamente tipado. ¿Qué significa? Que cuando nosotros utilizamos cualquier recurso que vaya a representar un dato, necesitamos explicitar qué tipo de información esa variable representa. Ya eso se llama estáticamente tipado. Hay lenguajes que no necesitas hacer eso. Pero en el lenguaje que vamos a ver como ejemplo de que nuestro cerebro funciona, entonces sí necesitamos decirle de manera explícita qué tipo de información representa alguna variable que nosotros ya hayamos identificado. Fíjense, desde la fase de análisis estamos buscando eso. Y eso nos va a servir harto a la hora de programar. ¿De acuerdo? Por otro lado, los lenguajes de programación nos van a brindar un conjunto de estructuras que tienen la misión de representar algún procesamiento humano, ¿de acuerdo? Cómo nosotros procesamos las cosas, usualmente nos van a dar, ¿no?, una estructura que ya está bien definida en el lenguaje de programación para representar ese tipo de pensamiento, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco estas estructuras
que me permiten representar pensamiento humano. Vamos a empezar con las más básicas, ¿ya? Ahora, por un lado. Por otro lado, los lenguajes de programación siempre responden a algún paradigma de programación o algún enfoque de programación específico. En el caso particular nuestro, vamos a utilizar un enfoque orientado al objeto, donde nosotros decimos que cualquier cosa que vayamos a resolver, cualquier funcionalidad que vayamos a hacer, siempre debería pertenecer a un ente responsable de ejecutar. ¿Ya? Y ese famoso ente responsable de ejecutar es un objeto. ¿De acuerdo? Y nosotros ya hemos estado trabajando desde la fase de análisis en este tema. Hemos dicho que nos piden hacer calcular el área compartida o conjunta de los tres cuadrados. ¿Quién debería hacerlo? Un robot. Entonces ahí fíjense, nosotros ya estamos tomando conciencia de que hay un ente que debería ser el responsable de asumir esa funcionalidad. ¿Ya? Y nosotros le vamos a decir cómo debería ser la funcionalidad. ¿De acuerdo? Eso. Como les adelantaba, el enfoque que vamos a utilizar es la programación orientada al objeto. Y dentro de este paradigma de programación, un concepto que nosotros tenemos que entender muy bien es qué es el objeto. ¿Ya? Se dice que es un paradigma porque este paradigma define un conjunto de conceptos, terminología, ¿ya? Puedes encontrar métodos, digamos, para desarrollar soluciones en programación orientada a objetos. Hay metodologías, hay técnicas, hay tecnología, por ejemplo, lenguajes de programación, que te dan soporte a este enfoque, ¿ya? O a este paradigma. Dicho eso, ¿por qué se llama, repito, la programación orientada al objeto así? Porque el objeto es un ente muy importante dentro de la concepción de la solución de problemas. En este paradigma de programación, no se concibe que un procedimiento funcional, digamos, un proceso esté en el aire, ¿no? Sin que la responsabilidad se le asigne a un objeto específico. Por lo tanto, a ver, lo que hoy día vamos a intentar entender, ustedes entender y yo intentar explicarles lo mejor que pueda, son los conceptos básicos que me permitan implementar, ¿ya? Nuestra solución que hasta ahora ya hemos diseñado en términos del paradigma orientado a objetos. Para eso tenemos que entender estos conceptos, ¿no? Objeto, clase, variable, expresión, instrucción y método. Hasta aquí, estas dos más o menos ya saben, solamente que ahora las vamos a precisar, ya no desde el punto de vista matemático, sino lo vamos a precisar desde el punto de vista de la programación. Pero ya medio camino ya tienen avanzado acá, ¿de acuerdo? Entonces, esto y esto, vamos a ver cómo encaja, digamos, dentro de lo que hemos estado haciendo. Bien, dentro del mundo de la programación orientada a objetos, el objeto es el concepto más importante, les decía, porque en este paradigma, los programadores tenemos que tomar la conciencia de que cualquier problema que vaya a resolverse, siempre va a haber un ente, un objeto, que va a ser el responsable de resolver. Y entonces, cuando nosotros programemos un procedimiento para resolver un problema, ese conjunto o ese procedimiento siempre debe estar asignado a un tipo de objeto, que en el futuro me va a generar un objeto que va a ser el que me va a ejecutar. ¿Ya? Entonces, los objetos en este sentido, por definición, lo que hacen es modelar objetos del mundo real. ¿Ya? En este caso, tú eres el programador y el que te va a modelar es el robot. ¿De acuerdo? A la hora de llevar a programa, el robot jugaría tu rol, digamos. ¿Quién es el responsable de resolver el problema? Yo como programador, pero como yo no puedo entrar a la computadora, entonces mi yo alterno va a ser el robot. Entonces, ese robot que es mi yo va a ser el responsable de llevar a cabo el plan que yo he pensado y que he escrito y que he descrito y que ese robot va a entender, ¿ya? Pero algún robot, un objetito de esa clase robot me lo va a ejecutar. Entonces, los objetos dentro del paradigma orientado a objetos vienen a ser los entes ejecutores. Son los que se responsabilizan
de realmente ejecutar el plan. ¿Ya? Se dice que estos tipos de datos, o porque los objetos son datos abstractos, empiezan a vivir en tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, el saber hacer algo es atribución de un objeto. El hacer algo es atribución de un objeto. En tiempo de ejecución, el objeto es el que existe. Ya por eso se dice que es una unidad de ejecución. Ok, si nosotros tuviéramos varios objetos en mi programa, realmente para cada objeto yo tengo que hacer, tengo que programar cada objeto. Depende, ¿no? Depende. Y en este caso decimos, ¿no? Va a depender. Por ejemplo, si tú tienes varios objetos de una misma clase, no tiene sentido que vayas a programar cada uno de los objetos. En ese caso, ¿qué es interesante programar? O sea, ¿qué son las características que representan a ese tipo de objetos? Y lo vamos a poner en este otro concepto que se llama la clase. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros programamos? Fíjense, la clase. ¿Y la clase qué cosa es? La clase identifica a un tipo de objetos. ¿Ya? Y el objeto identifica a un ente particular, a un ente específico. ¿Ya? Y en el tipo de objeto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a rescatar? Vamos a rescatar un conjunto de características que para nosotros son comunes para todos los objetos de este tipo. Por ejemplo, si yo miro la realidad y digo, ¿no? En San Simón yo puedo observar objetos de tipo estudiante. Desde la perspectiva de San Simón, ¿qué tiene todo estudiante? Ustedes ya son estudiantes, ¿qué tiene? Digo, sí, es Ajá. ¿Qué más? matricular. Tienen nombre, ¿sí? Tienen la carrera que estudian, tienen CARDEX, ¿correcto? Como estudiantes de la universidad. Ahora, la pregunta es, eso tiene todo estudiante de San Simón, todo, sin distinción. ¿Ya? Código CIS, nombre, la carrera que estudia y el CARDEX. ¿De acuerdo? ¿Por qué se dice que la clase es un modelo de un tipo de objeto? Yo en la realidad puedo observar al estudiante, pero si yo quiero sacar la esencia de ese estudiante, digamos, de los estudiantes de San Simón, para algún fin, en este caso administrativo, que es registrar sus datos, entonces la San Simón administrativamente mira, ¿no?, a sus estudiantes y dice, bueno, a mí lo que me interesa en esencia de estos objetos de esta clase, pues es su código CIS, su nombre, la carrera que estudia y su CARDEX, por decir. ¿De acuerdo? Eso que acabo de enumerar, código CIS, nombre, carrera, CARDEX, fíjense, es un conjunto de características esenciales que tienen en común todos los estudiantes desde la perspectiva administrativa de San Simón. A San Simón, desde la perspectiva administrativa, ¿le interesa el color de ojos que tienes? No. No. ¿Ya? Entonces, a esto se llama un modelo, ¿ya? Del tipo de objeto. Código CIS, nombre, carrera que estudias y CARDEX. Ese es un modelo de tú, ¿de acuerdo? Pero no solo de tú, sino del otro tú, del otro tú, del otro tú, de cada uno de sus compañeros. Y esas características nosotros las vamos a explicar ¿dónde? En la clase. Nosotros en la clase, que es lo que nosotros programamos, ahí vamos a decir, ¿no ve? Todo estudiante de clase o todo objeto de clase estudiante tiene nombre, código CIS, carrera que estudia y CARDEX. Y sobre la base de ese conocimiento, ¿qué debería saber hacer este estudiantito? Debería saber decir su código CIS, debería saber decir su nombre, debería saber decir la carrera que estudia y el CARDEX que tiene. No le puedo pedir que ese estudiante camine, ¿correcto? ¿Por qué? Porque para fines de San Simón, camines, no camines, es indiferente. ¿Ya? Esa información no la tiene, ¿correcto? Y ese es un modelo
que Saint-Simon ha abstraído del tipo de objeto denominado estudiante. ¿Ya? Entonces, ese saber hacer que nosotros le podemos asignar a los tipos de objetos que observamos en el mundo real en el cual está incrustado el problema que voy a resolver, a eso se llaman responsabilidades funcionales. Fíjense, cuando hemos dicho, ¿qué me piden hacer? Básicamente yo estoy respondiendo y estoy encontrando una responsabilidad funcional que le voy a achacar a quién lo debería hacer. ¿De acuerdo? Entonces, cuando digo, ¿quién lo debería hacer? Un objeto de clase robot. Entonces, ¿qué estoy tratando de modelar? Un tipo de objeto que es el robot. ¿Y qué es lo que yo voy a programar? El robot. ¿De acuerdo? Eso voy a programar. Para que luego en tiempo de ejecución yo pueda instanciar, pueda generar un ejemplar particular de esa clase que me permita probar que el pensamiento funcionaba bien. ¿Está bien? Entonces, esto vamos a ir afianzando todo el semestre, ¿ya? Pero a ver, por definición, ¿qué viene a ser una clase? Una clase es un modelo, es una abstracción, es una representación. Es una representación simplificada de un tipo de objeto del mundo real. ¿Por qué digo simplificada? Es el ejemplo del estudiante. Lo vuelvo a repetir. Yo miro en Saint-Simon y veo objetos de clase estudiante. Y de manera simplificada voy a agarrar un modelo, una representación de ese tipo de objetos. Y mi manera simplificada va a estar siempre condicionada a para qué lo quiero modelar a ese tipo de objeto, ¿cierto? Si es administrativo, desde la perspectiva administrativa me interesa tu código CIS, tu nombre, tu carrera que estudias y tu CARREX. Listo. Esa es una representación, un modelo simplificado, fíjense, de ese tipo de objeto para algún fin. ¿Estamos de acuerdo? Los objetos del mundo real suelen ser más complejos, pero en programación y en cualquier cosa que nosotros hacemos en informática o en software, básicamente lo que hacemos son agarrar representaciones. ¿Ya? Tú dices, ¿no? Yo estoy en el WebSys, ¿es verdad? ¿Están en el WebSys? Sí. 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 ¿En serio? Sí. ¿Los puedo ir a buscar ahí? Toco el WebSys y le digo, Sal, ven conmigo, ¿te puedo ir a buscar? No. 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 Entonces, No. ¿qué es lo que tiene el WebSys? Nuestros datos. Nuestros atributos. Ya, pero en terminología orientada a objetos, fíjense, lo que el WebSys tiene de ustedes es un modelo de ustedes, pero no son ustedes. Ya, pero es un modelo de ustedes bajo algún interés. Entonces, el modelo que Saint-Simon tiene de ustedes es bien chiquito, ¿no? Te ha observado y te ha dicho código CIS, nombre, carrera, CARREX, listo, ya está. Y tú dices, pero señor rector, soy buena gente, no importa. Pero señor rector, soy alto, no importa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, lo que tú tienes en el WebSys o lo que hay en el WebSys, y tú dices, no, sí, yo estoy en el WebSys, pero en realidad no estás. ¿Qué es lo que está? Es un modelo de ti en el WebSys. Y ese modelo responde a alguna simplificación que ha hecho la universidad respecto a las características que todo estudiante debería considerarse, digamos, para que estés en el WebSys. ¿Se entiende? Eso es un modelo. ¿Se entiende eso? Sí, ya. Sí, ¿no ve? Y en programación vamos a hacer eso toda la vida. ¿De acuerdo? Vamos a hacer siempre. Entonces, hagas un programa simple o hagas ya desarrollo de software. Cuando tú tienes una cuenta bancaria, por ejemplo, ¿no ve? En el banco. En la cuenta bancaria se supone que está el titular. Y nuevamente se supone que eres tú, así, ¿no? Entre comillas, eres tú. Yo soy cliente de ese banco, entonces yo estoy en la base de datos de ese banco, pero no estás tú, está una representación de tú
en la base de datos de ese banco. ¿Y qué datos está de ti en ese banco? Los que el banco considera que son esenciales por algún motivo. ¿De acuerdo? A eso se llama modelar. ¿Ya? Listo. Una vez que me entienden eso, estamos felices. Entonces, la clase, ¿qué hace? Modela a un tipo de objetos. ¿Ya? Diciendo, a ver, todo estudiante tiene código SIS, nombre, carrera y CARDEX. ¿Y qué debería saber hacer con esa información? Todo estudiante de San Simón, yo debería poder ir a buscar, por ejemplo, un estudiante por su nombre, debería poder saber su código SIS, debería poder saber su CARDEX y la carrera. Pero yo no puedo saber el color de ojos porque a San Simón no le interesa, simple. ¿Lo ven? Entonces, esa característica que en la realidad tú tienes, pues San Simón no la ha considerado esencial. Y por eso es que el modelo que agarramos es simplificado de la realidad. Ahora, eso es la clase. Ahora, yo tengo acá un estudiante, por ejemplo, si yo agarro a Carlos, Arturo, Terán, Claros, si agarramos a Carlos, fíjense, ese ya es un objeto particular, pero en San Simón es Carlos, Arturo, Terán, Claros. Tu código sí es Carlos. Rápido, Carlos, rápido. Carlos, ¿sigues ahí? ¿Le dictó? Escribí en el chat, está más fácil. Ok. Rápido, pero rápido. Fíjense, un objeto particular de la clase estudiante tiene como nombre Carlos, Arturo, Terán, Claros. Tiene como código SIS 2022-03228. Tiene como carrera, Carlos, tu carrera, Ingeniería de Sistemas. Y tiene como CARDEX, Carlos, tu CARDEX. Ah, no, evito eso. Tiene como CARDEX vacío. ¿De acuerdo? Su CARDEX está vacío. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero tiene CARDEX. Ahorita tiene CARDEX, Carlos. Solamente que no tiene información en el CARDEX. Pero fíjense, para todos los efectos, ese es el objeto particular de la clase estudiante. ¿Y qué es lo único que va a tener Carlos para San Simón desde esta perspectiva? Su nombre, que es Carlos Arturo Terán Claros, su código SIS, que es 2022-03228, su carrera, que es Ingeniería de Sistemas, y su CARDEX, que es un CARDEX por el momento vacío. Y se diferencia, fíjense, Carlos es un objeto de clase estudiante, ¿ya? Y se diferencia de este otro objeto de clase estudiante que es Joel, que en su nombre tiene Joel Gustavo Aiza Arce. En su código SIS tiene 2020-02280. En carrera, Joel. En carrera tiene Ingeniería Informática y tiene CARDEX. ¿De acuerdo, Joel? Fíjense, tanto Carlos como Joel han sido generados como modelos sobre la base de las características que San Simón ha decidido que son esenciales para todo estudiante. Aunque Joel quiera ponerle su teléfono, si San Simón no considera importante, pues no va a poder. ¿Estamos de acuerdo? A eso se llama este conjunto de características. Y en la clase entonces se describe qué atributos me interesan bajo algún criterio, por alguna razón, que tengan ese tipo de objetos. ¿Ya? ¿Y qué debería saber hacer ese tipo de objetos? El saber hacer son las responsabilidades funcionales que hemos estado hablando. ¿Ya? Entonces, los objetos se modelan a través de sus atributos y sus métodos. Por ejemplo, nombre, carrera, CARDEX y código SIS vendrían a ser atributos que están ya identificados en la clase. ¿Qué debería saber hacer? Por ejemplo, los procesos que permiten hacer algo, ¿no? El qué hacer, qué responsabilidades tiene, debería saber decir su código SIS, debería saber decir su nombre, debería saber decir su carrera y su CARDEX. ¿De acuerdo? No más. Color de ojos no le puedo preguntar a ese objeto, ¿ya? Porque no es importante. Entonces, ese conjunto de características que consideramos
que son esenciales para describir a esta clase, a ese tipo de objeto, se pone en la clase. ¿Y el objeto para qué sirve? Para modelar a Joel, para modelar a Carlos. ¿Ya? Pero Joel y Carlos están hechos o están construidos o están pensados sobre la base de una clase, ya que en este caso sería el estudiante. Vamos a ir aprendiendo esas cosas, ¿ya? ¿Cómo es posible que nosotros los programadores podamos resolver problemas del mundo real? Gracias a esto, gracias a que nosotros podemos ver el mundo real y podemos abstraer, podemos modelar, podemos simplificar, podemos jalar las cosas que me interesan de ese mundo real para resolver un problema. Porque si no sería imposible, ¿cierto? Si quisiéramos representar el mundo real tal cual es prácticamente imposible, porque el nivel de complejidad que tienen los objetos en el mundo real es pues elevadísimo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Representamos, generamos un modelo bajo conveniencia, ¿de acuerdo? Por eso les decía, ¿no ve? Para San Simón ustedes son esos 4 atributos, pero si supongamos tienen su pareja, su novia, novio, qué sé yo, para tu novia no vas a hacer código CIS, nombre, carrera, CARDEX, no, ¿de acuerdo? Vas a tener otras cualidades que probablemente van a resaltar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la perspectiva con la que tú observas la realidad te la va a dar el problema que quieres resolver. Y esa perspectiva, fíjense, está limitada por esta cosa que nosotros nos preguntamos. ¿Qué restricciones? ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de las restricciones del problema que estamos queriendo resolver, eso me está limitando mi observación. En el caso, lo que les decía, ¿no ve? Para San Simón, tú eres código CIS, nombre, CARDEX, carrera. Ese es desde la perspectiva administrativa sansimoniana. Si nosotros quisiéramos modelar desde la perspectiva, digamos, académica de San Simón, probablemente nos interesa tu código CIS, tu nombre, tus estrategias de estudio, ¿de acuerdo? Tu rendimiento académico, de pronto eso nos va a interesar. Fíjense, eso depende, ¿no es cierto?, de cómo observas y qué observas, para qué observas. Estas cualidades que tú vas a definir aquí van a depender mucho ya del problema que quieras resolver. ¿Cómo se modela una clase? Vamos a utilizar 2 tipos de lenguajes en programación orientada a objetos. Uno que es el lenguaje de programación en sí, y vamos a utilizar otro lenguaje que es más o menos un lenguaje gráfico. ¿Ya? Este es un lenguaje gráfico que me permite modelar. Lo primero que en programación orientada a objetos se hace es modelar y ver, ¿no?, el mundo que quieres resolver e identificar los tipos de objetos que se deberían responsabilizar de resolver el problema. Y además deberías identificar, ¿no? Este tipo de objetos se responsabiliza de hacer esto. Este otro tipo de objetos tiene que saber hacer esto, ¿ya? Por ejemplo, las organizaciones son interesantemente diseñadas como entes expertos. Por ejemplo, si tú eres estudiante, ¿no? Tú estudiante, ¿qué vas a ir? Vas a ir a la caja y vas a charlar con un cajero. Y este cajero tiene que saber hacer transacciones financieras. Te tiene que permitir a saber hacer transacciones financieras. Tú vienes, le pides al cajero, quiero hacer esto, el cajero te lo hace y te genera un resultado. ¿De acuerdo? Entonces, los tipos de objetos, fíjense, se van a diferenciar entre sí. Uno, por las cosas que tiene y otro por lo que sabe hacer, por las experticias que tiene. ¿Ya? Y los problemas en el futuro se van a dar cuenta, los vamos a resolver probablemente con la participación de más de un tipo de objetos. Sin ir lejos, la comunidad universitaria se conforma de 3 tipos, ¿no?, de personas. Los estudiantes, los docentes y los administrativos. Esos 3 entes trabajando así, de manera conjunta, desarrollando sus experticias, digamos, hacen de la institución. En el ámbito universitario, fíjense, los estudiantes son entes de muy alto nivel de responsabilidad. Ustedes como estudiantes tienen la misión de estudiar, ¿ya? Y tienen autonomía de estudiar.
No tienen que estar esperando que el docente les diga, estoy estudiando. No, 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 no. Tú puedes estudiar, adelantar y lo que tú quieras. Y esa es una cualidad de un estudiante en la universidad en general. Ya no solo aquí, todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo gráfico vamos a utilizar más o menos es así. Ya es como un rectangulito que tiene tres partes. Ya la primera parte para el nombre de la clase, para identificar el nombre del tipo de objeto, que usualmente es nombre común y en singular. La parte del medio de esta cajita va a estar destinada para identificar qué atributos o propiedades atribuibles le estamos asignando o consideramos que son esenciales para modelar este tipo de objetos. Y en la parte baja de la cajita vamos a tener todas las cosas que debería saber hacer o las responsabilidades funcionales que este objeto o este tipo de objetos debería saber hacer. Por ejemplo, en nuestro robotcito, el nombre sería el robot. Y aquí, ¿qué tengo que responder? ¿Qué tiene todo robot? ¿Y qué sabe hacer todo robot? ¿Ya? Entonces, estas preguntas hay que responder, ¿no? A ver, ¿cuál es el nombre de la clase? Por ejemplo, robot. Y para saber qué atributos tiene, es bueno preguntarnos, ¿no? ¿Y qué tiene? Y con lo que tiene, ¿qué sabe hacer? Así, van a tener harto cuidado con esto, ¿ya? El estudiante tiene código SIS, nombre, carrera y CARDEX. Por lo tanto, ¿qué sabe hacer ese estudiante? Dar su nombre, dar su código SIS, decir qué carrera estudia y probablemente mostrarte su CARDEX. ¿Puede ese estudiante caminar? No, porque no hemos modelado, digamos, conocimiento suficiente para que nosotros en programación determinemos cómo ese estudiante camina, porque la información que nosotros hemos considerado que es esencial e importante bajo alguna perspectiva no tiene nada que ver con el caminar. ¿De acuerdo? Van a tener harto cuidado con eso. Ok, nos vamos ya al lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos una clase, por ejemplo, que identifica un tipo de objetos, la sintaxis, es decir, las reglas de buena formación para traducir esta clase en lenguaje de programación es esta, ¿ya? Se utiliza la palabra reservada class, acá se pone el nombre de clase, se pone llave de apertura y llave de cierre, y entre esa llave de apertura y llave de cierre yo tengo que poner los atributos, por un lado, que están acá, y por el otro lado yo tengo que poner los métodos que están acá. ¿Un tipo de objeto puede tener más de un método? Sí, puede tener más de un método, ¿ya? Porque es una responsabilidad funcional. Los seres humanos somos entes altamente modulares, ¿no? Entonces sabemos caminar, hablar, respirar, comer, qué sé yo, correr, oír, olfatear, mirar, ver, ¿de acuerdo? Y para cada una de esas cualidades existe una responsabilidad funcional asociada. Entonces, no es nada extraño que un tipo de objeto sepa hacer más de una cosa, ¿ya? Con la información que tiene aquí. Es completamente válido, ¿ya? Entonces, así se traduce. Semánticamente, fíjense, si es que esto nosotros escribimos en lenguaje de programación y este es traducido para que la computadora, a un lenguaje que la computadora entienda, la computadora, ¿qué es lo que va a hacer? Y eso hace a través de instrucciones, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es reservar este nombre de clase como un identificador de la clase y en un espacio va a identificar estos como los atributos que deben tener todos los objetos de esta clase y en otro espacio va a definir que estas son las sabidurías que tienen los objetos de este tipo o de esta clase. Ya, entonces va a tener como una tablita más o menos, ¿no? En la que dice, esto tiene, esto debería tener y esto debería saber hacer todo objeto de esta clase. Eso es lo que hace. ¿Ya? Bien. Esto de la clase, fíjense, es una abstracción y acá la estoy poniendo. ¿Por qué? Porque la clase es la que se programa. No estoy poniendo al objeto porque el objeto ocurre cuando se ejecuta. ¿De acuerdo? El objeto es una unidad de ejecución, o sea que al objeto no le programamos. Yo no programo al objeto particular Joel ni al objeto particular Carlos. ¿Qué voy a programar? Al tipo de objeto estudiante. ¿Ya? Eso voy a programar. Pero cuando yo ejecute,
probablemente para que todo tenga sentido, yo voy a necesitar construir un objeto particular que se haga responsable de la ejecución. ¿Ya? Entonces, la clase viene a ser nuestro ente de programación. Esta parte lo vamos a hacer bastante rápida, ¿ya? Esto, fíjense, es un pensamiento muy bonito. Dice, una abstracción es también una simplificación de la realidad. Esto lo dice Donald Knuth. Este señor es un referente muy importante en nuestra área de formación, creador de libros. Su área de trabajo es el algoritmo y la estructura de datos, creador de algoritmos importantes en nuestra área, ganador del premio Turing, que es el premio más importante que los científicos en el área de computación reciben, ¿no? Y es esta frase que él dice es muy interesante y es una verdad. Y lo que nosotros tenemos en la clase y en el objeto, fíjense, es un modelo, es una representación de la realidad, con la finalidad de simplificar la realidad, porque la realidad es muy compleja. Y cuando nosotros resolvemos problemas del mundo real, no queremos representar la realidad porque no terminaríamos por la complejidad que tiene. Entonces, ¿qué representamos? Lo que nos interesa. ¿Ya? Y eso se llama una simplificación. Vamos a seguir hablando de abstracciones. Cuando hacemos el análisis, ¿qué habíamos dicho? ¿No? Una de las cosas que nosotros utilizamos para definir qué datos tengo y qué resultados quiero obtener es el concepto de variables. Esto nosotros sí hemos tratado la anterior semana. Estoy repitiendo, pero respecto a programación. ¿Ya? En programación, fíjense, el abstraer un dato es muy importante. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir tener un procedimiento general. ¿De acuerdo? Yo no voy a resolver para estos valores y te voy a... No, esa no es la tarea de un programador. La tarea de un programador, como les decía la anterior semana, es describir el procedimiento. Es correcto que tú sepas que para estos datos te sale 25.1. Pero si yo te cambio los datos, entonces vas a volver a hacer en tu cuaderno, en tu calculadora. No. La idea es que ese procedimiento que vuelves a hacer de nuevo, tu calculadora, ¿no es cierto? Ese procedimiento lo podamos escribir y que la computadora lo haga. ¿De acuerdo? Eso es lo que es programar. Y para eso nosotros necesitamos trabajar con abstracciones de datos, con representaciones de datos, ¿ya? Y lo vamos a hacer a través de las variables. En el caso de la programación, fíjense, las variables funcionan como una contenedora donde yo voy a poner datos, ¿sí? Entonces la variable viene a ser como esta contenedora donde yo pongo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? ¿Qué virtud tiene el tener una variable? Esto ya lo hemos manejado en la fase de análisis y diseño, que nos liberamos un poquito del dato, pero que por el nombre que tiene mi variable, pues nosotros podemos entender perfectamente qué representa esa variable, que representa un dato, ¿ya? Y se denomina variable, como su compañero decía la anterior semana también, porque mientras la usamos, este puede cambiar de valor. ¿Eso qué quiere decir? Que fíjense, su contenido puede ir cambiando, ¿ya? Eso es una variable. Toda variable en programación, toda, tiene que tener un nombre, ¿ya? Y ese nombre juega como identificador a partir de ahora. O sea, si yo tengo una variable edad, yo no puedo ponerle a otra variable el mismo nombre, porque ahí va a haber un problema. Yo no voy a saber a qué edad me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, cuando yo le pongo un nombre, este juega el rol de identificador en el ámbito de programación y se sugiere que los nombres de tus variables sean significativos, que ya no utilicemos como en álgebra, ¿no? X, Y, Z, A, B, C, D, F, G y todas las letras del alfabeto. No. En programación tu nombre tiene que ser significativo, edad, área, cosas así, ¿no? Cuadrado. Así debería llamarse tus variables. Te sugieren que sea corto. No puede tener espacios. Esto ya es para programar, ¿sí? No puede tener espacios. No puede iniciar con números. Ni usar símbolos especiales que ya tienen otra semántica, como por ejemplo el más, el menos, ¿no? El asterisco. Esa clase de símbolos ya tienen otra semántica asociada.
Entonces, este conjunto de reglas tiene que cumplir toda variable. Toda variable en programación, sobre todo si es estáticamente tipado, siempre tiene que determinar el tipo. Tiene tipo, ¿de acuerdo? Y este tipo, ¿qué hace? Me dice cuál es el dominio de valores válidos que esta contenedora va a contener. Ya, entonces, aparte de su nombre, yo tengo que decir para qué es esta contenedora. Si es que esta contenedora yo estoy preparándole para poner sólidos, no le voy a ir a poner agua, ¿no? No. Entonces, es importante definir qué tipo de datos va a contener esta variable, ¿ya? Y dependiendo del tipo de datos, fíjense, estas variables se pueden clasificar en variables simples o compuestas. Luego vamos a ver, ya depende del tipo de dato que vaya a almacenar o representar esta variable, ¿sí? Siempre se tiene que especificar el tipo en esta clase de lenguajes de programación estáticamente tipados porque tiene una relación directa con lo que es el uso del recurso de la computadora. Estas variables que nosotros vamos a utilizar en tiempo de programación, cuando estamos programando, eso va a ir a utilizar o va a ir a usar un lugar físico en la memoria. ¿Y cuánto espacio físico me van a dar en la memoria? Eso va a depender de qué tipo de dato quieres guardar en la contenedora, chiquito, grande, eso va a depender. ¿De acuerdo? Por esa razón es importante que toda variable siempre tú pienses en que representa algún tipo de información. Por otro lado, en programación, fíjense, se tiene que tener así claro, nítido como el agua, que cuando nosotros trabajamos con variables también estamos haciendo referencia o tenemos que estar conscientes del contenido, ¿ya? El nombre de la variable es lo que hace referencia a esta contenedora. El tipo de la variable te dice qué va a contener y el contenido es lo que yo pongo acá en la variable. Por eso les digo, la variable es como una suerte de contenedora en programación, ¿ya? Y el contenido viene a ser ya un valor definido, ¿de acuerdo? Y cuando yo voy a ir a evaluar esta variable, ¿qué me va a devolver su contenido? ¿Se entiende? Eso es bien importante que entiendan en programación. Si yo voy a ir a evaluar una variable, me va a devolver el contenido que en ese momento tiene. ¿De acuerdo? Sí. Eso, ¿ya? Bien importante en programación, es lo que entiendo, ¿ya? Probablemente en matemáticas no es tan así, pero en programación es así. Las variables ocupan lugares físicos en la computadora. Imaginemos que esto es una metáfora, ¿no ve? De la memoria. Puedes poner hartas cosas en la memoria. Entonces, cuando tú usas una variable en programación, esta tu variable se va a poner en algún lugar de la memoria. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vas a hacer referencia a este lugar de la memoria? Con el nombre de la variable. Por eso se te dice que no sea significativo. ¿Ah? ¿Y cuánto tiempo o cuánto espacio va a utilizar, digamos, en este tu armario, que es la metáfora de la memoria? Va a depender del tipo de información que esta tu contenedora vaya a contener. Puede ser más grande, puede utilizar más de uno. Eso va a depender de qué tipo de contenido vas a pretender almacenar en esta variable. ¿De acuerdo? Entonces, resumamos. Las variables, ¿para qué sirven? Para representar datos. ¿Ya? Deben tener nombre, tipo, ¿ya? Tienes que tener conciencia de que tiene contenido y de que ocupa un lugar físico en la computadora, ¿ya? El tipo es importante en la variable porque dependiendo del tipo que tú definas para esa variable, el contenido se va a validar si es que se puede o no se puede poner un dato en la variable, ¿ya? Porque si yo determino que es de tipo entero, entonces no le voy a poder poner un real, por ejemplo. Por un lado. Y por otro lado, el tipo también influye en la cantidad de lugar físico que en la memoria de tu computadora este dato va a utilizar, ya a través de una variable. Se llama variable porque las variables, fíjense, cuando yo programo, una variable puede vivir tanto tiempo como yo las requiera. Entonces, las variables habían tenido tiempo de vida. ¿Cuándo viven las variables? Cuando empiezan a vivir en tiempo de ejecución. Mientras estamos programando, no. En tiempo de ejecución.
Cuando se empieza a invocar, se hace correr, digamos, tu procedimiento, entonces tu variable va a empezar a vivir cuando la empieces a usar. ¿Ya? Periodo de vida, fíjense, esta tu variable puede ir cambiando de contenidos en distintos tipos. A eso se llama variable. Si yo puedo cambiarle el contenido, ¿sí? Eso es una variable. Por otro lado, nosotros tenemos constantes que tienen las mismas cualidades de una variable. Tiene nombre, tiene tipo, tiene contenido, ocupa lugares físicos en la memoria. Pero ¿qué es la diferencia? Que mientras vive esa constante nominada, no puede cambiar de contenido. ¿De acuerdo? Eso es. Por ejemplo, esta es una constante nominada. ¿Se acuerdan que hace 2 clases me decían que es una constante y que es una constante nominada y no nominada? Esta es una nominada. Porque fíjense, va a utilizar una contenedorita que se llama pi, que va a guardar un valor real y su contenido siempre es 3, 14, 16, 3, 14, todo el tiempo que vive. ¿Ya? Cuando yo quiero utilizar este valor, voy a decir pi y me va a devolver el valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es una contenedora de tipo constante. ¿Ya? El 3 así solito no es una contenedora. Ya el 3 va a ocupar directamente un lugar en la memoria si es que quieres almacenarlo, si no, no. ¿Ya? Eso. Pero si lo quieres almacenar, siempre tiene que estar en una contenedora. Dime. Una pregunta, no sé si me equivoco. Variable no se le llama porque por el tipo de dato que puede guardar, es decir, un número o una palabra, un carácter, ¿sí? No, variable se llama porque puede variar su contenido. Ya. Por eso se llama variable, ¿ya? Porque es modificable mientras vive. Ya yo puedo, al principio, por ejemplo, puedo decir que mi variable no tiene contenido, luego lo defino con 5, y luego por alguna razón le cambio ese contenido con 10, y luego le cambio con -7. Eso se puede cuando yo tengo una contenedora que es variable. Pero si yo tengo una contenedora constante, entonces cuando yo voy a definir la contenedora, yo ya debería determinar cuál es su contenido. Y en este tiempo yo le pido el contenido es ese. Acá sigue siendo ese. Acá sigue siendo ese. Y acá sigue siendo ese. Es más, no me permiten redefinir, recargar con otro contenido una constante. Ya, esta es una contenedora constante. Si yo quiero guardar una constante en la computadora, digamos, ¿cómo se guarda en memoria? Se guarda a través de una contenedora. Así el 3 solito no le puedo guardar. ¿Entienden? Tengo que ponerlo en una contenedora. Puedo usarlo, pero probablemente no puedo guardarlo en memoria. ¿Se entiende? Si yo quiero guardar el 3 en memoria, tengo que usar una contenedora bonita, ponerle el 3 y la contenedora va a la memoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bien importante estos conceptos. ¿De acuerdo? Variable constante. Ahora, aquí viene lo que tú me decías. Por el tipo de información o por el tipo de dato que una contenedora, sea variable o constante, guarda, se puede definir como simples o primitivas. ¿Ya? Por un lado, aquellas que, por ejemplo, si es un entero, ese se considera un dato simple, un dato de tipo simple. Una letra, un carácter, es simple. Un real es simple. ¿De acuerdo? Entonces, por el tipo de dato que tú vas a almacenar, las contenedoras, ya sean variables o constantes, se pueden considerar simples o primitivas. Pero si es que guardas, por ejemplo, aquí, si yo digo, yo voy a tener esta contenedora que me permite guardar libro, entonces fíjense, evidentemente no es un dato simple. Ya a se llama un dato compuesto. Si aquí yo no voy a guardar, no veo un número, voy a guardar un círculo, digamos, o una figura, entonces no es simple. ¿Ya? Es un conjunto a su vez de datos. También es un conjunto de datos. Las cadenas o los textos también se consideran datos compuestos. Ya no son simples, porque fíjense, hola
es la composición de la letra H, de la letra O, de la letra L, de la letra A, y encima tienen una posición, ¿de acuerdo? No están puestos como sea. Entonces, este dato, que es una cadena o un texto, no se considera un dato simple. ¿Se entiende? Entonces, por el tipo de información que estas contenedoras, ya sea variables o constantes, se comprometen a almacenar, pueden haber de tipo primitivo o de tipo compuesto. ¿Ya? Quiero que entiendan bien sí todo esto, ¿ya? El hecho de tener una variable, imagínense en su cabeza. Variable es más o menos como tener una contenedora nominada en la cual yo voy a tener contenidos. Y esa mi contenedora en la computadora se va a ir a guardar o va a ocupar un lugar físico, ¿ya? Cuando yo le pida a la contenedora evaluarse, por definición, ¿qué me va a devolver? Su contenido en el momento en que yo le estoy pidiendo evaluarse. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Muy bien. Entonces, ¿dónde utilizamos variables? Fíjense, nosotros utilizamos variables en todo, para definir qué datos tengo, para definir qué resultados espero, para identificar las incógnitas parciales, para identificar los atributos. Por ejemplo, el nombre es una variable, ¿ya? Que por el lugar donde está es una variable que atribuye una propiedad a un estudiante. El código SIS es un atributo, en realidad es una variable también, ¿ya? El Cardex es también una variable, pero el Cardex, fíjense, ya no es una variable simple, es una variable compuesta. ¿Por qué? Porque el Cardex es una composición de información. Tu nombre tampoco es simple, tu nombre es compuesto, es una composición de información. Tu código SIS tal vez es lo más simple que existe, es un número, ¿ya? Y la carrera que estudias, dependiendo, ¿no?, de cómo pensamos la carrera, si solamente le ponemos ingeniería informática, aún así el nombre es compuesto porque es una secuencia de letras. Pero si ponemos ingeniería de sistemas o ingeniería informática y luego te mostramos el plan de estudios, la cantidad de es una información compuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el uso de variables es bastante común, o el uso de cosas nominadas, ya sean variables o constantes, es muy común. Pero las variables usualmente las encontramos en las incógnitas, en los resultados, en los atributos, ¿ya? En los datos de entrada también, porque la primera vez vas a ingresar 352, la otra vez vas a ingresar 789, así, ¿ya? Las constantes, contenedoras constantes, también son útiles para probablemente modelar algún dato que no quiero escribir muchas veces, ¿no ven? Escribo una vez y lo nomino y luego agarro el nombre nomás. Tiene sus usos, ¿no? Probablemente, como les digo, el representante más interesante de una contenedora de tipo constante es pi, ¿ya? A ese se llama una constante nominada. Ok, entonces, a ver. Las variables es importante que entiendan, jóvenes, en programación. Las variables que habían sido me permiten abstraer información, ya representan datos. Y en terminología de programación nosotros tenemos que tener la conciencia de que estos almacenan valores, ¿ya? Y que pueden ir cambiando en el tiempo. Y que cuando nosotros utilizamos este concepto de variables, debido a que esto lo vamos a escribir para que un ente no animado lo entienda, pues las variables nosotros necesitamos siempre decir, ¿no?, cuál es su nombre, qué tipo de datos va a tener, ¿de acuerdo? Y a eso se llama declaración, ¿de acuerdo? Entonces, siempre en programación imperativa, las cosas que nosotros hacemos siempre pasan por estos tres estados. Pueden ir dos juntos o separados, ¿ya? Pero siempre pasa por esos estados. Se declaran, se definen y se usan, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente sintaxis. ¿Cómo se declara en terminología de pensamiento? ¿Cómo nosotros hemos estado declarando edad? Dos puntos, entero positivo. Así decíamos, ¿no ve? Entero positivo. Aquí decíamos edad o qué sé yo, área. ¿De qué tipo? Real positivo. Así le llamaba, ¿no ve? Eso hacíamos cuando hacíamos planes, cuando estábamos pensando, ente inteligente, todo. Pero aún así, encontrar y poder decidir o poder decir de manera explícita que el área es un valor real positivo, a muchos de ustedes les va a costar,
¿ya? Porque ustedes, como son inteligentes, esa información la obvian. Pero cuando nosotros estamos queriendo enseñar a un ente no inteligente, no podemos obviar. Es lo que les decía la anterior semana, ¿no? No puedes suponer que la computadora va a suponer lo que se supone que tiene que suponer. Porque tú supones mucho, porque tú eres inteligente, digamos. Pero la computadora no tiene esa inteligencia. Entonces, no me queda otra que decir lo más claro posible qué representa cada variable. Ahora, cuando nosotros utilizamos una variable de algún tipo en programación, siempre tenemos que estar conscientes que en computación esos tipos tienen límites, ¿ya? Computacionalmente hablando. Cuando nosotros en nuestra cabeza decimos, ¿no ve? La edad es de tipo entero, ni nos preocupamos, ¿no ve? ¿Qué valor exactamente es la edad? Para nosotros los enteros, infinito hacia positivo e infinito hacia abajo. Pero cuando estamos programando, eso ya no es verdad. Ya tenemos que estar conscientes de esas cosas. Y todo, ¿no? Entonces, el tipo, fíjense, nosotros que hemos estado usando entero, real, booleano, cadena, cosas así, figura, por ejemplo, ¿no? Libro puede ser el tipo. ¿Ya? Entonces, estos son primitivos, son ejemplos de datos primitivos. Y estos son ejemplos de tipos de datos compuestos, cadena, figura, libro. Y usualmente la figura, el libro, nosotros los programadores lo vamos a definir. ¿Y gracias a qué vamos a definir nuestros propios tipos de datos? Gracias a lo que es la posibilidad de modelar tipos de objetos. ¿Ya? A ver, aquí dice, ¿no? Averiguar qué tipos soportan los lenguajes Pascal, C, JDK y todo lo que se te ocurra, Python, qué sé yo. ¿Ya? A ver, una declaración en lenguaje de programación, el lenguaje que nosotros vamos a utilizar, se hace así. Si nosotros quisiéramos declarar, por ejemplo, con este nombre, una contenedora, en este caso variable le llamaremos, nosotros deberíamos ponerle el nombre, ¿no ve? Este juega el rol del identificador. Deberíamos anteponerle el tipo de dato que se supone que esta contenedora va a contener. Y punto y coma. Fíjense, este punto y coma es sintáctico. Así se declara. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que voy a tener una variable edad que se compromete a tener datos de tipo entero, yo le tengo que decir aquí el tipo. ¿No ve? Y tengo que ir a averiguar en el lenguaje de programación cómo se escribe o cómo se denomina entero. Y aquí le tengo que decir edad y punto y coma. ¿Ya? Esta oración bien escrita, la computadora cuando la lea, bueno, lea entre comillas, ¿de acuerdo? ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es reservar este nombre de contenedora como un identificador a partir de ahora para adelante hasta donde la use, ¿no? Hasta donde dé el espacio de esta declaración. Segundo, fíjense, va a especificar de manera bien determinística qué tipo de datos tiene permitido contener esta contenedora. Y tercero, va a reservar espacio para esa contenedora. Entonces, le va a dar un espacio físico en memoria que va a estar nominado por el nombre de la contenedora, donde realmente nosotros vamos a guardar la información. ¿Y de qué va a depender cuánto espacio de memoria le va a dar, cuántos lugarcitos le va a dar en su armario? Eso va a depender del tipo de dato que esta contenedora se compromete a almacenar. Por eso es importante identificar el tipo, sobre todo en lenguajes estáticamente tipados como son C, C++, Pascal, Java. ¿Ya? A ver, un ejemplo. Esto es semántica, fíjense. Así se escribe bien. Y esto es lo que hace la computadora cuando encuentra una oración así. ¿De acuerdo? Ok, un ejemplo. Acá, por ejemplo, estoy declarando una variable que se llama radio, que se compromete a tener, parece un valor de tipo int, porque no me da otra esto, y punto y coma. ¿De acuerdo? Esa es una declaración. Esta es otra declaración. Estoy declarando que a partir de este momento, perímetro va a ser el identificador de una variable que se compromete a contener cosas de tipo real. ¿Ya? Punto y coma. ¿Y la computadora qué me está diciendo por dentro? Cuando esto se ejecute, cuidado, cuando se ejecute,
Entonces me va a decir, no, radio es un identificador para valores enteros y le voy a asignar este espacio de memoria. Y a partir de ahora, ese espacio de memoria está referenciado por radio. Cada que yo quiera entrar al espacio de memoria, digo radio y listo, entro. Ya por eso es importante estos nombres. ¿De acuerdo? A eso se llama declaración. Repetimos, el tipo para qué servía, matemáticamente hablando, para definir qué tipo de valores representa esa variable. En el caso de la programación, el tipo determina el conjunto de valores válidos que una variable puede contener y que obviamente representa. Dependiendo del tipo de datos que tengas, habíamos definido que tus contenedoras pueden ser simples, primitivas o compuestas. Los tipos básicos que tiene el lenguaje de programación que nosotros vamos a utilizar son int para identificar enteros, doble para identificar reales, float para identificar datos en punto flotante, char para identificar un carácter A, B, C, D, por ejemplo, boolean para identificar un valor lógico que es true, false, verdad, falso, long que sirve para identificar un valor entero un poco más grande que el entero, y short sirve para identificar un número entero que es un poco más chico que el entero. ¿No? Dice como más grande, más chico. ¿Es necesario usar el long y el short? Perdón por interrumpir. El long y el short representan valores enteros. Y pueden ir, ¿no? Long, int, short, int, entero, largo. O sea, el entero solamente puede almacenar una cantidad limitada de valores. Ya tiene rangos de representación el entero. Tú no puedes ponerle, por ejemplo, en una variable entera, un número de 30 cifras. No puedes. ¿Ya? En un entero, a lo sumo, entra un número de 9 cifras. Entonces, si quieres poner un número más grande entero, puedes usar long. Ya, el long te agarra números con más cantidad de cifras. ¿De acuerdo? Para eso sirve. Entonces, me van a entender un poquito cuando vayan a averiguar. Vayan a averiguar por ustedes mismos. A ver, ¿qué valores me permite almacenar un entero en Java? Y te va a decir, te permite almacenar valores enteros en este rango y en este rango. Es decir, que cuando yo determino una variable, por ejemplo, edad de tipo entero, yo voy a poner ahí, por ejemplo, 343 billones, 38 mil millones, 43 mil 50. No puedo ponerle eso porque es demasiado grande. ¿Ya? No va a entrar en este int. ¿Por qué sucede eso? Porque la computadora tiene recursos limitados. ¿Ya? Siempre tienen que acordarse de eso. La computadora no es un ser inteligente. ¿Ya? Emula, digamos, algunas partes de lo que nosotros manejamos en la vida cotidiana, como es la memoria. ¿No ven? En nuestra cabeza tenemos hartas cosas guardadas. Lo mismo sucede con la memoria, te lo va a guardar. Pero a diferencia de lo que nosotros concebimos, digamos, como algo que es, no sé, para nosotros ni siquiera es cuestionable, que los números son infinitos, en la computadora sí tienes que ponerte a pensar que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el recurso es limitado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice aquí, fíjense, cada uno de estos tipos de datos tienen límites de representación o de valor que pueden almacenar. Ya no puedes almacenar en un int un número de 30, de 100 cifras. No puedes. En un real tampoco. ¿De acuerdo? Tiene limitaciones y hay que trabajar con esas limitaciones. Y aún así, se resuelven problemas sumamente interesantes en programación. Un otro concepto que tienen que dominar, jóvenes, y esto hemos visto ya en el área de matemáticas, aquí lo vuelvo a retomar, es la expresión. ¿De acuerdo? En la programación imperativa, uno de los conceptos importantes para instruir, para ordenar, son las expresiones. Cuando yo le digo 3 más 5, esa es una orden. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que sumar. ¿De acuerdo? Cuando yo le digo 3 más A, esa es una orden. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que sumar y obtenerme un resultado encima. ¿De acuerdo? Entonces, las expresiones, fíjense, van a ser una de las cosas más básicas que se utiliza en la programación imperativa, que me permite obtener resultados.
Ya las expresiones habíamos ya definido la anterior semana. Son todo aquello que se puede evaluar y me genera un resultado. ¿Ya? Y ese resultado siempre está asociado a un tipo. Ahora sí, entendemos mejor el tipo. ¿De acuerdo? Resulta que estas expresiones tampoco no ve, yo puedo agarrar dos números de 100 cifras, sumarlos y ya está. Y pensar, ¿no ve? Que un número está en un int y el otro número está en un int. Eso yo ya no puedo suponer, porque en un int no entra número de 100 cifras. Eso ya no es verdad. Entonces, esas expresiones, fíjense, su tipo del dato que me van a generar estas expresiones van a depender también del tipo de dato que componen a la expresión. Esto ya hemos visto la anterior semana. Estoy reforzando, ¿cierto? Estoy reforzando. La expresión conocida como tal en el mundo de las matemáticas, concepto fundamental a la hora de hacer programación imperativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto se utiliza para poder transformar datos y encontrar nuevos datos. La expresión importante. Ok, entonces, otra cosa que vayan a averiguar, a ver, ¿qué operadores básicos tiene JDK, C, Pascal? Vayan a curiosear, ¿ya? Porque aquí, fíjense, nosotros decimos expresión, operador, expresión. Entonces, ¿qué operadores habrá, no? ¿Y cómo opera? Entero, real, si yo quiero real, ¿cómo hace? Eso tienes que ir a aprender cuando vas a ir a aprender un lenguaje de programación. Porque cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, 3 dividido entre 5 o 5 dividido entre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 5 dividido entre 2? 2.5. ¿Ya? Eso es porque es inteligente, ¿no ve? Y estás suponiendo. En programación, les cuento, en los lenguajes de programación, eso no necesariamente es verdad. ¿Ya? Si yo utilizo 5/2, probablemente no te va a responder 2.5. ¿Y eso por qué? Es porque como no supone, no hace una representación rápida, digamos, de que esa no te va a generar un resultado entero, pues las operaciones siempre tienen una definición. Entonces vayan a averiguar qué operadores básicos proveen los lenguajes y cómo funcionan, para que luego no les dé sorpresas, ¿no ve? Tú juras que te va a calcular 2.5 y a veces no funciona y tú dices, ¿por qué? Y resulta que todo tiene una explicación. ¿Y es por qué? Porque nosotros vamos a agarrar lenguajes de programación que trabajan en ámbitos con capacidades limitadas. Ya las computadoras tienen recursos limitados. Bien, otro concepto importante en la programación imperativa es la instrucción. La instrucción, como su nombre dice, instruye y se hace. ¿Ya? Yo te doy una instrucción y tú lo haces. Y la computadora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a leer tu instrucción y la va a ejecutar tal cual su semántica operacional esté indicada. Por eso las semánticas operacionales son importantes. La semántica operacional te dice cómo se tiene que entender esta frase y la computadora va a seguir esa semántica operacional. ¿Ya? Eso es. Entonces, una instrucción que hace representa, ¿no?, un paso lógico en tu plan de solución. Representa una acción en tu plan de solución. Y dentro de la programación imperativa, una instrucción es también concepto muy importante porque instruye, ¿no? Y estas instrucciones siempre tienen semánticas operacionales asociadas y la computadora va a ejecutar esa instrucción acorde a esa semántica operacional asociada. ¿Ya? ¿Qué instrucción ya hemos visto también la anterior semana? Pero en términos matemáticos es la copia, ¿cierto? La asignación. La asignación es la instrucción más simple funcional que existe en la programación imperativa, que no por eso es menos poderosa, muy poderosa, ¿de acuerdo? Y te permite definir el contenido de una contenedora. Yo tengo el nombre de mi contenedora y puedo definir el contenido de una contenedora a través de una instrucción de asignación, ¿ya? Entonces, básicamente,
La sintaxis de una instrucción de asignación es esta, ¿no? Te dice, por este lado el nombre de la contenedora, a este lado la expresión, y el operador igual, como ya hemos estado utilizando. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es su semántica operacional? Fíjense, va a evaluar la expresión. Resultado lo va a asignar en la contenedora, como contenido de la contenedora. ¿Qué tienen que tener harto cuidado en la instrucción de asignación? Es que tanto el tipo de la contenedora como el tipo de la expresión tienen que ser consistentes, ¿no? Y eso se llama semántica de tipos. ¿De acuerdo? Entonces, yo no puedo ponerle una expresión que me genere un valor de tipo cadena en una contenedora donde estoy esperando guardar un entero. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá. Yo tengo que radio se compromete a ser una contenedora que me va a almacenar enteros. Perímetro se compromete a ser una contenedora que me va a almacenar reales. Entonces, yo puedo asignar 10 en radio. Ponerle como contenido 10 en radio. Y ponerle como contenido el resultado de esta expresión en perímetro. Es completamente válido. ¿Ya? Entonces, a eso se llama asignación. ¿Ya? Entonces, aquí yo estoy asignando, fíjense. Y también estoy usando, porque aquí yo ya estoy usando la variable radio. Y aquí estoy usando la contenedora nominada constante pi. ¿Ya? Eso. Ok. Tarea. Anótense. Vayan a averiguar qué es MAT en el mundo Javero, qué funcionalidades tiene y cómo se usa. ¿Ya? Porque probablemente nuestra estructuración de cerebro se ha basado bastante en las matemáticas. Entonces, para traducir al lenguaje de programación, va a ser importante también que vayamos a ver el lenguaje de programación que tú vayas a utilizar, qué prestaciones de servicios matemáticas ya te dispone, ¿ya? ¿Cuáles ya puedes usar? ¿De acuerdo? Quedaremos aquí, jóvenes. Se fue la hora y Dije, media. las preguntas que están ya en los tres quiz, los tres lo hacemos. Sí, tienen tiempo perentorio para responder esos quizzes. ¿De acuerdo? O sea, creo que termina ya este viernes o el sábado para que responda. El primer quiz el sábado termina. Sí, cuidado que Y me el digan. próximo es el 25. Ya. Cuidado que vengan a decir. ¿Tenemos que hacer los dos intentos? No, depende de ti. No es obligatorio hacer los dos intentos. Puedes hacer un intento y obtener tu nota y ya está. No es obligatorio, pero tienen 2 intentos para este examen. O para esos quizzes, ¿no? Pero no es obligatorio hacer los dos. Depende de ustedes. ¿Ya? Dicen, Bien. solamente tenemos que averiguar, ¿no? ¿Verdad? De MAT. Sí. Averiguar. La próxima clase, chicos, a partir de ahora agárrense de sus asientos, porque vamos a empezar a hacer todo el proceso, ¿no? Termino de hacer esta parte de programación y vamos a hacer ya ejercicios de principio a fin, ¿sabes? Y no nos va a alcanzar probablemente una clase para terminar, entonces voy a empezar a volar. ¿De acuerdo? Licenciada. Dime. Estoy leyendo lo que ¿La presentación lo va a mandar o esta presentación? O ya está. esta presentación, a ver si la subo. ¿De acuerdo? Porque todavía me falta 17. Voy a revisar qué viene enseguida y se los puedo subir. Porque creo que en esta presentación está toda la información de lo que les he dicho que vayan a averiguar. Pues vayan a averiguar, pues, jóvenes. ¿De acuerdo? Está bien. Araceli, voy a chequear ya qué ha pasado, pero ¿le dijiste continuar, Araceli? Sí, licenciada, y me volví a salir el mismo error. Ya. Voy a chequear ya qué ha pasado, pero de todas maneras me imagino que ha guardado lo que has hecho, esperemos. Está bien, licenciada. Ok, Dice, dime.
A mí me pasó algo parecido, ya le comenté por privado. Ujú. En el primer quiz que al primer intento me votó, ni siquiera pude hacer nada. Sí, algo En el raro segundo, le está pasando, no sé si es la conexión de internet, no sé, pero ya me estoy quejando lo suficientemente harto al responsable de la administración de Moodle y lo estamos teniendo rebotando, porque les cuento que esta plataforma Moodle es realmente muy poderosa para hacer muchas cosas, pero también, a ver, tal vez el servidor en el cual está hosteado está teniendo fallas, no tengo idea. Ya, pero estamos tratando junto con el administrador del Moodle a nivel universitario, siempre le estamos dando retroalimentación de los errores que se está generando, que este semestre es el primero que está generando, les cuento. Miren que ya van 4 semestres, quinto semestre que estoy usando Moodle, y este es el primero que está generando tantos errores. Ahora no sabemos si es que, por lo menos los docentes, si es problemas de conectividad o tal vez se pierde la conexión, algo está pasando, ¿no? Entonces le estamos dando esas retroalimentaciones al responsable de la administración de Moodle. Es rarísimo que esté pasando eso porque los anteriores semestres hemos tomado exámenes en Moodle sin ningún problema, ¿no? Y 300, 300 personas al mismo tiempo dando examen y no teníamos problemas. Sí, sí, puede salir, Joel. Ve, van a disculparme, he excedido, así que nos vemos el día. por favor, por favor, es que también tengo el mismo problema en el primer quiz, igual me apareció un error a mí al tratar de resolverlo. En el segundo intento, En el ya, primero. tienes otro intento más, Liz. Sí, más bien tengo otro intento más, ya me estaba asustando. Sí, sí, ¿ya? Disculpe, ingeniera. Está bien, gracias, Inge. Díganme. Si en los dos saliera error, tendríamos que comunicarnos con usted, ¿verdad? Sí, me avisas para ver qué está pasando. Ya voy a tratar de revisar los quizzes así individualmente y si ha guardado o no. Ahorita, a ver, me voy a anotar el de Araceli. Araceli, ¿no? Voy a tratar de chequeártelo. Me dices tu segundo intento, ¿no? Ok. ¿El segundo quiz o el segundo intento, Araceli? El segundo quiz. Ya. Voy a ir a ver si es que ha guardado tus respuestas. ¿De acuerdo? Gracias, licenciada. ¿Ya? Eso. El mío también le hice, no se olvide. Chévere. El mío también, por favor, Inge. El tuyo, Liz. Ya, pero Liz tienes otra opción más, ¿no? De responder. ¿De acuerdo? Liz, Karen. Richard.